ver hoy, el tema de hoy, es el tema de la reconstrucción, de los sistemas dinámicos a partir de los datos. Pero quería darle un cierre muy por arriba al tema al que le estuvimos dedicando un par de clases, que es el tema de las redes neuronales, y darles un gustito de qué es programar en alto nivel, cómo es llevar a cabo una implementación de estas cosas que les estaba mencionando. Entonces, a modo de cierre de esto que veníamos conversando, lo que había tomado era, les había abierto un programa que quería compartir con ustedes, que es un programa que está dedicado a resolver este ejercicio que les comenté al final de la clase pasada, la clasificación de imágenes, clasificación de sonogramas. En el caso de este programita, que era un programita no que encontré acá, que era una etapa previa, que era clasificar entre 3 tipos de sonogramas que estaban caracterizados para 3 individuos, 3 pájaros. Entonces la lógica, les recuerdo lo que habíamos hecho, yo había grabado unos pocos cantos de 3 aves distintas, y lo que había hecho era generar con un sistema dinámico un montón de copias de pequeñas variaciones que podían, reproducir lo que serían los cantos diversos de cada individuo particular. Con eso entrenábamos una red neuronal y después la red neuronal era capaz de discriminar los sonogramas nuevos que vinieran en función de esas 3 clases. Yo no quiero que sigamos en detalle el programa, lo que les quiero mostrar es cuán cerca nos dejan la pelota del arco quienes desarrollan estos códigos de alto nivel. Entonces, básicamente lo que les quiero comentar es que existe esta librería, Keras, que se monta sobre otra librería que es TensorFlow, que se monta sobre Python, y que nos deja muy cercanos un conjunto de funciones y de clases que nos permiten diseñar una red neuronal con una mínima cantidad de elementos y en pocas líneas. Entonces, este código que lleva a cabo esa clasificación que les contaba es un código de 100 líneas, o sea, es un código de 100 líneas. Es una cosa muy sencilla. O sea, tan cerca como eso nos la dejan. Esperen que no tengo el chat, así que no sé si me están haciendo preguntas. ¿Dónde tengo el chat acá? Acá. Chat. Chat. Entonces, nada, estos programas típicamente consisten en la importación de las librerías que uno necesita y que, como ven, dentro de Keras se encargan de grandes bloques de ideas, como el establecer cómo van a ser las capas, los modelos, el tipo de optimizadores y regularizadores. Son todas palabras que mencionamos en la clase pasada. Entonces ustedes importan el conjunto de cosas que necesitan, y el corazón del diseño de esto consiste básicamente en declarar que el modelo es un conjunto de capas que ustedes van sumando. Entonces ustedes declaran que van a sumar de capas una red convolucional bidimensional en donde tienen 4 unidades, las ventanitas de la convolución de las que hablábamos son de 3×3, qué tipo de regularización van a estar utilizando para determinar dentro de todo el juego de los pesos posibles cuáles son las combinaciones aceptables o no. ¿Se acuerdan que la regularización es impedir que alguno de ellos tome un valor extraordinario como para que la red no haga contorsiones para ajustar algunos datos particulares? El tipo de unidades, si van a ser sigmoidas, si van a ser rectified linear units o si van a ser lineales. Después, si van a hacer pooling, esto de subsamplear la red y disminuirla, y después luego suman otra red, en este caso una red de 8 unidades, dicen cuál es el tamaño de la ventana, etc. Este tipo de parámetros, el peso que con el que van a penalizar cada uno de los pesos nuevos que ustedes ponen en la red, es lo que se llama un hiperparámetro. Ustedes tienen que ir ajustando esto para que la red haga lo que ustedes quieran, lo mismo que cuántas unidades van a ir poniendo en cada una de estas capas y demás. Y como les decía en la clase pasada, lo último que ustedes hacen es estiran la última capa, ese es el flatten, y declaran que
luego conectan esto con una red densa que tiene 512 unidades, hiperparámetro ajustar, y después 3 unidades, que ya eso no es un hiperparámetro, eso es porque ustedes quieren clasificar en 3 clases, y declaran que la última capa son 3 clases, en donde la activación es un softmax, que es algún tipo de unidad saturadora de las que son convenientes para hacer clasificación, como si fueran sigmoides. Entonces, el diseño de la red es declarar con comandos el tipo de arquitectura que ustedes quieren. Entonces, la biblioteca está preparada para traducir eso en el sistema dinámico correspondiente a la red, con ese número de unidades, ese número de pesos, ese tipo de actividades y demás. Ustedes declaran dónde van a estar los datos, van a tener típicamente un directorio donde van a tener los archivos del entrenamiento, otro donde van a tener los archivos de la validación, y después lo que tienen para alimentar esta red, por supuesto la compilan, entonces hay un término de compilación donde le tienen que declarar cuál es la pérdida. ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos que la lógica de todo esto era tener una red con sus arquitecturas, y teníamos entrenamientos que eran características, teníamos resultados que conocíamos, y lo que queríamos era comparar la salida de la red con esos resultados? Eso iba a ser una pérdida, un error, que iba a dar una señal de realimentación que cambiaba los pesos de las redes. Entonces, ustedes tienen que declarar qué tipo de función va a ser la pérdida, cómo se van a optimizar las cosas, cuál es el learning rate. Esto es, ¿se acuerdan cuando decíamos que el delta de los pesos era un coeficiente multiplicado por el gradiente del error respecto, o sea, la derivada del error respecto a los pesos? Bueno, ese numerito que les decía que si era muy pequeñito nos podíamos quedar en mínimos locales, si era muy grande podíamos seguir de largo y demás, es el learning rate. Este es otro hiperparámetro con el que ustedes tienen que jugar. Y después lo que tienen, entonces esto es la compilación de la red, y después ustedes lo que tienen es que enviarle del directorio los datos que ustedes tienen a la red para que vaya haciendo su aprendizaje. Entonces, estos generadores van a ir tomando los datos del directorio que ustedes tienen y van a ir haciendo paquetitos con los que van a ir entrenando la red. Entonces, finalmente hay un comando que es, bueno, y por supuesto ahí ustedes declaran, ¿no? Esto que va a ir chupando datos de los directorios para ir enviándoselos a la red. Ustedes declaran dónde van a estar los datos, dicen qué tipo de tamaño tienen los datos, que en este caso son imágenes de 300 píxeles por 200 píxeles. Acuérdense que una de las características, una de las pocas cosas que ustedes tienen que entender de todo esto es cómo le van a ir metiendo los datos. Y decíamos que una imagen, por ejemplo, era un tensor de ancho por largo, y eso lo tienen que declarar, porque la red en realidad lo único que le interesa es, con las unidades que ustedes declararon que van a tener, cómo conectarse con el input. Entonces, unas cosas importantes es tener claro cuál es el target size. Bueno, esto es cómo van a estar codificando las cosas, si va a ser una sola capa, o si van a ser 3 capas, en el caso de imágenes. El batch size, de a cuántos cachitos va a ser, va a ir tomando los datos que ustedes tienen para hacer los ajustes en cada vuelta. Y después lo que hacen es fitear. Entonces, cuando ustedes fitean esto, le dicen, bueno, llama a este generador que me va a ir trayendo los datos. Perdón. Ustedes dicen cuántas épocas van a estar entrenando a la red. Y básicamente el sistema empieza a iterar, empieza a iterar, empieza a iterar y empieza a disminuir el error, la diferencia entre el target y el cómputo. Y después, bueno, ustedes van viendo que al mismo tiempo la validación, cuando hacen el cálculo de error con los elementos de la validación, no se vaya disparando, o sea que no estén sobreciteando, como decíamos en la clase pasada. Y después plotean estas cosas. Nada, plotean. Yo no pretendo que ustedes, digamos, después de ver esto, vayan y puedan programar una red, porque no es el objetivo. Pero lo que les quiero mostrar es que este tipo de paquete es el gran mito del entrenamiento de una red neuronal para clasificar.
¿Okay? Entonces, por supuesto, después uno, si le interesa hacer eso, se tiene que pasar 2 o 3 tardes tratando de familiarizarse con estas funciones, con estos métodos, bueno, qué significan cada uno de estos parámetros, y después cuando quiere implementar esos, preparar los datos, si ustedes van a estar poniendo el training set y el validation set como vectores, o si van a estar leyéndolos desde archivos, y los labels van a estar dados por los nombres de los archivos, bueno, esos detalles de implementación, y qué es lo que hace cada uno de esos parámetros. Pero lo que digo es que es algo que está muy accesible desde el momento en que hay lenguaje de programación de alto nivel que les ponen todo el diseño de esta arquitectura al alcance de la mano. Entonces el objetivo con mostrarles esto era decirles, no es que ustedes tienen que implementar un sistema dinámico con todas las unidades, y que después tienen que implementar el backpropagation, y tienen que implementar un modo de calcular estos gradientes, y tienen que hacer los productorias para llevar para atrás las correcciones. Todo eso está resuelto. Entonces es diseñar a un alto nivel el número de unidades, y adaptar los formatos de entrada y formatos de salida a los problemas que ustedes tengan. Pero por supuesto el éxito de esto depende de la cantidad de datos con el que están alimentando las cosas, y así como es sencillo implementar esto, no es tan sencillo ajustar los hiperparámetros como para que esto haga lo que tiene que hacer, con el índice de aceptación que le gana a lo que por default ustedes quieren batir, al método previo que exista para clasificar, o sea que esto puede ya ser muy tedioso en términos de fitear, ajustar y elegir los hiperparámetros para esto, pero es bastante fácil de programar. Bueno, y con eso les termino este pantallazo general sobre el tema de redes. Descargar sequeras y empezar a jugar programando esto. A ver, a nivel de hacerlo en una laptop para jugar y aprender a compilar y hacer una corrida sencilla, lo pueden hacer para entrenarse. Por supuesto, para correr algo más o menos razonable tendría que correr una máquina con un GPU, como muchos de ustedes, por lo que estuvimos conversando, saben. Lo bueno de esto es que casi todas las implementaciones razonables de Python que ustedes tengan, si ustedes tienen una máquina que tiene GPU, va a entender que cuando tiene que resolver esto va a aprovechar el procesamiento paralelo de la GPU. De todas maneras, esto era hasta hace un año. Ahora, hoy en día, ustedes quieren correr esto y muy probablemente lo que hagan es un collab y lo corran en servidores externos. Pero, o sea, que autoentrenarse en esto no es muy complicado. No es muy complicado. Por supuesto, tanto la regresión como la clasificación, como lo que ustedes quieran resolver mediante estos mecanismos de aprendizaje en términos de redes, es un camino. A ver qué me están preguntando acá. Gabo, ¿hay que grabar? Che, estoy grabando. ¿O no? Sí, estoy grabando. Pregunta, Adam, ¿por qué la elección de los sonogramas como imágenes y no, por ejemplo, un array de datos en brutos? Es decir, ¿era más conveniente para este paquete de Keras? ¿O solo suele usar CUDA, por ejemplo? Bueno, entonces, para Adam. Entonces, el tema es así. Eso es una muy buena pregunta. O sea, sobre el tema de si solo sabe usar CUDA, mira, ahí seguro hay 10 personas entre los estudiantes que deben poder informar más que yo sobre implementaciones y cómo correr, qué era y demás. Ese es para eso. Para Adam. Por ejemplo, Marcos. Porque Marcos Wagner, que debe andar por ahí, o habitualmente anda por ahí, después puedes charlar con él, que estuvo laburando con eso. Para Adán. Adán. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué sonogramas? Entonces, ahí viene una pregunta que es medio crucial, que es tal vez la pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando quieren implementar alguna de estas cosas con redes o con machine learning en general. Que es, en función de la pregunta que ustedes tengan, cuál es la manera más eficiente de procesar las entradas. Porque cuando vos le metes datos en bruto, la máquina va a tratar de fitear lo que
entiende que será relevante en función de todas las exposiciones que tenga. Si vos no le subrayás cuáles son las features, el problema puede escalar en complejidad enormemente. Entonces, por ejemplo, en este caso que yo tenía, de todas las propiedades del canto de un bicho, a mí las propiedades tímbricas, las propiedades de, no sé, que podrían haber sido fundamentales para distinguir el canto de esta especie con el canto de otra especie, a mí me eran absolutamente irrelevantes. Así que tratar de fitear esas propiedades muy sutiles puede ser bastante más complejo, porque hay una diferencia tímbrica, por ejemplo, entre un pájaro y otro, pero ya ponerse al detalle de distinguir a dos de estos bichos de esta especie por sus propiedades tímbricas es una demanda importante. Sin embargo, en esta especie particular, qué sé yo, una de las características para señalar la diferencia entre un bicho y otro era que las primeras sílabas eran completamente distintas. Entonces, el procesamiento de que la fundamental ya sea algo distinto es mucho más fácil que el procesamiento de toda la información tímbrica. Entonces, si vos agarraras y pusieras en el entrenamiento el canto, pasándole la señal temporal en bruto, decía que te importaban más los patrones y no la frecuencia que agarra el pájaro. Me interesaban los patrones y no tanto todo el espectro de frecuencias que cantaba el pájaro, exactamente. Entonces, si vos agarrás y decís, no, mira, fíjame la diferencia entre este pájaro y este pájaro, y vos no le subrayás que van a ser patrones distintos, y el tipo se va a tratar de encontrar qué es lo que hay en común y le va a dar tanta importancia a una cosa como a la otra, y va a ser bastante penoso que clasifique y va a tomar sus criterios que probablemente terminen siendo, en parte, enfatizar los patrones, pero le va a llevar mucho más esfuerzo. Ahora, si vos agarrás y decís, mira, ¿sabes qué? Esos son los patrones, entonces yo te lo voy a preprocesar. Y todo lo que sea el contenido espectral, ¿sabes qué? Te lo mato con una sigmoides y tac, y te agarro solamente la frecuencia más importante y eso te lo mando como si fuera una partitura. Y vos me vas a distinguir por partitura y no por el timbre del instrumento. Entonces, vos le ahorrás un montón de trabajo. Porque es como si yo te dijera esto. Vos tenés un instrumento que es la trompeta y que está tocando, no sé, qué sé yo, una bachata. Y vos tenés un violín o un corno inglés que te está tocando, no sé, qué sé yo, una rumba. Ahora, claro, si el tipo se va a tener que andar, digamos, concentrando en la diferencia tímbrica entre el corno y la trompeta, es un esfuerzo. Ahora, si el tipo va a tener que estar distinguiendo entre las dos partituras, es muchísimo menos esfuerzo. Entonces, cuando vos preprocesás la señal, vos estás ahorrándole a la red un montón de trabajo. Y es algo que es la comprensión de tu problema, lo que te ahorra que la red no sea un trabajo infame. Si vos tuvieras infinitos datos e infinita capacidad de cómputo, obviamente lo que la máquina hace de más te lo ahorrás vos. Vos no procesas nada, le metés así, ¡pa! Un montón de información sin ningún tipo de procesamiento y contás con que tenés infinita capacidad de cómputo e infinitos datos para alimentar. Ahora, si vos tenés una máquina que te compartís un GPU, que es una pequeña CPU, qué sé yo, y vos tenés unas cuantas grabaciones y estás haciendo simulaciones y querés hacerlo de un modo minimal, entonces vos preprocesás la información de entrada y ahí está la inteligencia de la resolución del problema. O sea, la parte creativa cuando vos haces esto, muchas veces es identificar para cada problema particular qué es lo conveniente. Ahora, en este caso particular, esta especie tiene patrones distintos para cada animal. No, no necesariamente es el caso. Entonces, la estrategia que te sirvió para este problema, en este mismo contexto de identificar sujetos de especie de ave por su voz, puede no serte útil si estuvieras trabajando con otra especie. Entonces, el tema del preprocesamiento es fundamental. Si bien está el mito bueno, entonces, ahora te contesto, Enzo. Entonces, resumiendo, el arte en todo esto es el preprocesamiento de las features. Si bien el mito es, en inteligencia artificial no hay preprocesamiento, es un mito, es mentira. O sea, hay un preprocesamiento, o sea, vos podés omitir mucho preprocesamiento a cambio de fuerza de cálculo, pero en general gran parte del esfuerzo y del diseño y de la inteligencia de esto es siempre estar en el borde de lo que se puede hacer,
aprovechando el procesamiento de las features de las entradas. Entonces, se decía, la red de una partitura, bueno, es más o menos porque dentro de la partitura, Enzo, la partitura está dada por la evolución de las frecuencias fundamentales en función del tiempo, las frecuencias fundamentales en función del tiempo, a lo que no le da bolilla es al contenido espectral, es decir, para cada movimiento de las frecuencias, cuál es todo el contenido espectral correspondiente, que es la propiedad tímbrica. O sea, en sonido, vos lo que tenés es esto, suponete vos, si tenés las frecuencias en función del tiempo, un diapasón es solamente una función armónica y una guitarra afinada a la misma nota va a tener un determinado contenido espectral con la misma frecuencia fundamental. Entonces, la frecuencia más baja, determina cuál es la frecuencia fundamental de sonido, y el peso de los armónicos determina el timbre. Entonces, yo lo que hacía en este problema particular era concentrarme en la dinámica de esto solo, y entonces me ahorraba tener que procesar todo el contenido espectral, que es lo que daría las propiedades tímbricas. Débora, ¿por qué tendrías un par de igual tamaño a otro, pero con el que es más grande, entonces capaz que... Entonces, Débora dice, ¿por qué tendrías un poco del tamaño? Bueno, entonces, vos las propiedades, este es un re lindo tema. Yo les comenté en un trabajo que hicimos con Gonzalo, que se los comenté un poco al pasar, un PRL de este año, un laburo en donde veíamos que, en efecto, si vos hacías un análisis de escala, las frecuencias eran más graves si el bicho era más grande, y si la escala lineal crecía, la frecuencia decrecía con ese comportamiento, digamos, siguiendo ese incremento, escaleando como la longitud. Pero también hay otras características de cada animal que determinan sutilezas de sus propiedades tímbricas, su morfología de los filtros, la manera en la que canta y demás. Entonces, pero digamos que básicamente el tema de las frecuencias fundamentales... Bueno, y ahí hay otra cosa, guarda, Débora. Ya ahí nos vamos a un tema un poquito más sutil. Si les interesa, igual se los cuento, porque a mí me divierte todo, pero digamos, el tema de la frecuencia fundamental lo pueden controlar controlando la tensión de esos músculos que determinan la tensión de los labios siringios. O sea, pueden decidir cantar más grave o más agudo modificando una cosa de musculatura. Lo que es una asignatura del tamaño es cómo se filtra, porque el filtro sí es algo con el que tienen menos control. Entonces, si vos tuvieras en un pajarito que estás cantando una frecuencia fundamental y después tenés una frecuencia enfatizada por la cavidad orosofaringea, como esto que está acá, donde de repente esta frecuencia está enfatizada, este énfasis, que tiene que ver con el tamaño del pájaro, este énfasis puede estar más abajo en el caso de animales más grandes, más arriba en el caso de animales más chiquititos. Pero a qué frecuencia deciden cantar, se pueden poner de acuerdo para cantar esa frecuencia independientemente del tamaño. Así como una persona baja, una persona alta, uno flaquito y uno gordito pueden decidirse a cantar en do central sin mayor problema. Buenísimo. Ahí está, genial. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, esto es más o menos el pantallazo que yo les quería dar de redes neuronales. No es un curso sobre redes neuronales, pero me parece que quedó un pantallazo digno de qué va la cosa. Muy bien. Ahora, el tema en el que nos vamos a concentrar hoy tiene que ver con, sí, un tema de Data Driven Science, pero tiene que ver con el problema de cómo reconstruir las ecuaciones de un problema. Entonces, si ustedes quieren, nosotros enfatizamos mucho a lo largo del curso el tema de qué hacer cuando uno tiene un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales. Y la pregunta de hoy apunta a, bueno, ¿y qué hacemos si nosotros tenemos un conjunto de datos y nosotros queremos escribir un conjunto de ecuaciones a partir de los mismos? Yo les voy a contar qué podemos hacer, o algunas cosas que podemos hacer, o una introducción a las cosas que se pueden hacer. Ahora, personalmente, yo nunca empezaría un problema por ahí. Nunca empezaría el modelado driviado por los datos, por un montón de motivos. No el menor, que
que es muy fácil quedar muy mal encaminado a la comprensión del problema. Yo, digamos, prefiero empezar los modelados a través de una comprensión de mecanismos básicos que están funcionando en el sistema. Puede ser muy misleading, puede ser muy desorientador empezar a sacar ecuaciones diferenciales a partir de los datos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que se hace en ese campo. Muy bien. Entonces ahora, si no me equivoco, ustedes están viendo uno de los documentos Word de apuntes, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, cuando uno quiere empezar a modelar, por supuesto, hay un montón de modos. Si uno está trabajando con un problema en donde la física es bastante convencional y uno, digamos, se siente seguro de que está en un régimen donde puede, a partir digamos, derivar ecuaciones a partir de ecuaciones fundamentales, está en el mejor de los mundos, ¿no? Yo voy a agarrar un problema de convección en un tarrito y le voy a poner un poquito de fuego y quiero ver qué tipo de patrones empiezan a emerger, y bueno, no hay mucho misterio. Yo voy a agarrar las ecuaciones de Navier-Stokes, voy a poner condiciones de contorno, estudiaré en función de lo que me interese, la variación con la temperatura de la tensión superficial, bueno, en fin, nada, no es un misterio. Acá nos estamos refiriendo a qué es lo que pasa cuando uno quiere hacer fenomenología, porque está muy lejos de donde puede agarrar ecuaciones fundamentales, ¿no? Entonces, si uno está muy lejos de cuando tiene que empezar ecuaciones fundamentales, ahí empiezan los problemas. Y la última clase yo la quiero dedicar muy seriamente a hablar de eso. Pero bueno, supongamos que queremos empezar con un análisis fenomenológico. Bueno, la idea que es, de vuelta, tratar de ver comportamientos cualitativos. Yo les mandé un apunte antes de empezar el curso, en donde hablábamos del tema de las epidemias. Y decíamos, bueno, fíjense, esto se describe en términos de agarrar una población. En el caso de que hay un encuentro de todos con todos, se puede hacer una aproximación homogénea. Suponer que existen infectados, susceptibles y recuperados, es decir, compartamentalizar a las poblaciones y decir, bueno, la tasa de decrementos de susceptibles, es decir, cuántos se van enfermando, la tasa de decremento de susceptibles depende de cuántos encuentros entre susceptibles e infectados hay. Entonces será algo que sea proporcional de algún modo al producto de susceptibles por infectados. Y después dirá, bueno, el producto, entonces el incremento de los infectados, la tasa de variación de los infectados vendrá dado por esa fracción que decrementó de los susceptibles, y después tendré algunos que iré perdiendo de los infectados porque se van recuperando. Y la tasa de los recuperados son los que me vienen de los infectados, y uno hace un pequeño modelito. Vamos a tener toda una charla muy seria sobre el tema de qué hace uno con esos modelitos y cuán en serio o no se los toma. Pero eso lo vamos a dejar para el final, a modo de cierre editorial. Pero esa es una de las maneras en donde uno empieza el modelado, es decir, uno trata de pensar primero cuáles son los fenómenos pertinentes, propone un modelo y después va y refuta o valida con los experimentos y con los datos. Y ahí la idea es que vuelve sobre el modelo y empieza a iterar. El conocimiento se genera entonces de ese permanente desafío y discusión entre datos y modelo. Sin datos no hay ciencia natural, sin una comprensión y modelado, para mí hay solamente descripción. O sea que es el equilibrio justo entre estas cosas, y como todo, cada vez que uno habla de equilibrio es lo más difícil del mundo. Pero supongamos que uno quisiera hacer el juego de decir, bueno, yo voy a tratar de ver qué conjunto de ecuaciones diferenciales rigen esto. Sería de alguna manera hacer una especie de camino intermedio en ese diálogo entre Kepler y Newton, en donde Kepler era, mira, ¿sabes qué? Yo agarro todos estos datos y llego a la conclusión de que son todas elipses. Y Newton, yo tengo esta intuición de que la tasa de variación de las velocidades viene dada por la interacción con agentes externos. Eso sería algo más o menos en el medio. Agarro los datos y sin entender precisamente, digamos, a priori, yo voy a mirar cómo me aparto de esa idea galileana de que en ausencia de interacciones la velocidad es constante, a ciegas tratar de ver las variables del problema cómo varían en función del tiempo. Entonces, si ese fuera el caso, de agarrar y a partir de los datos, sin ningún tipo de hipótesis,
sin apoyarse para nada en la física, sin ningún tipo de intuición sobre del modelado, intentar agarrar el campo vector, ¿cuál sería la estrategia? Entonces es la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces acá tenemos un sistema dinámico que vamos a proponer, en donde las variables son pertenecientes a Rn, ya tengo n ecuaciones diferenciales ordinarias, y supongamos, y acá viene una hipótesis, que nosotros creemos que los modelos que van a ser pertinentes para nuestro problema van a incluir unos pocos términos no lineales. Entonces una función, supongamos que tenemos f, una función con pocos términos lineales, cuadráticos, cúbicos y demás. Entonces la idea es proponer que uno va a tener un campo vector con un pequeño número de esos términos. Entonces acá en este tita kdx uno impone una librería de funciones lineales, de orden cero, cuadráticas, cúbicas y demás, y acá con este vectorcito uno pone por cada componente, para describir para cada componente del campo vector, cómo se combinan esos pesos, con qué pesos se combinan estos elementos de la librería. O sea, esta es la manera de escribir el campo vector. Si no entendieron esta notación, déjeme ponerla así. Entonces, voy a agarrarme un lapicito para anotar. Un lapicito para anotar. Acá. Ok. Entonces, supongamos que tenemos el sistema de Lorentz. X punto igual a sigma por y menos x. Entonces, miremos solamente una fila de esta que está acá. Entonces digo, x punto va a ser una combinación de todos los elementos posibles de la librería de funciones hasta un orden dado, donde para escribir que con la misma librería puedo escribir la ecuación para x punto, y punto y z punto, lo que tengo que decir es que para x punto el conjunto de los pesos que le voy a asignar a cada elemento de librería es distinto que para y punto y z punto. Entonces escribo como un producto entre un vectorcito que tengo acá y esta matriz que tiene tantas filas como elementos tiene mi librería, y lo que digo es que voy a tener elementos distintos de cero en aquellos términos que intervienen en la descripción del campo vector. Por ejemplo, yo voy a tener sigma en el tercer elemento, entonces esto sería 1, 2, 3, en el tercer elemento voy a tener este epsilon 1 igual a sigma, y después voy a tener menos x. Entonces, perdón, entonces empiezo acá, menos x, esto va a ser un menos 1, y después sigma acá. Y después tendré ceros en todos lados. Para la ecuación de y punto, entonces para la ecuación de y punto, yo lo que voy a tener es un elemento en x. Ah, Débora, ahora te contesto eso. Bancame un segundito. Entonces voy a tener un elemento en x, que en este caso va a ser sigma, o sea que en el mismo lugar del azul voy a tener un elemento en el rojo, porque así como yo acá tenía menos sigma en la ecuación de x, yo tengo rho acá, entonces acá tendré rho. Y después tengo un menos x por z. Entonces yo tendría que buscar cuál es el término cuadrático, que será este que está por acá abajo, y este que está por acá abajo será ese término cuadrático. Después este es el menos i, que es este que está acá, que irá con un menos 1. Así como en el otro, acá había sigma, acá habrá un menos 1. Buenísimo. Y después para la ecuación del z punto, tengo menos beta por z, o sea que voy a tener en un elemento por acá, que es este verdecito que está acá, un valor que es este menos beta, y después tendré en el xy, que será saltándome uno, algo por acá, que será este término que está acá. Entonces, esta es la notación que les estaba mencionando recién. Acá, ¿por qué están escritas no solamente una sola fila, sino todas estas filas? Porque acá lo que está haciendo la persona que escribió esto es escribir en una simulación numérica. Entonces yo tengo los datos de este atractor de Lorentz, tengo todos los datos. Acá el valor del x punto calculado. O sea, yo integro acá. Entonces tengo el x, el y y el z, y puedo saber cuánto vale el x punto, y punto y z punto, porque los combino de esta manera. Entonces, yo acá escribo toda la señal temporal del x punto, toda la señal temporal del y punto, toda la señal temporal del z punto. Acá está el x punto, el y punto y el z punto. Y como yo tengo para cada instante de tiempo, o sea que acá las filas están denotando los tiempos. Entonces, como yo tengo para todos los tiempos cuánto vale el valor de x, el valor de y, el valor de z, armo la librería
con los datos de mi integración numérica. Entonces esta librería es cuánto vale el X en función del tiempo, cuánto vale el Y en función del tiempo, cuánto vale el Z en función del tiempo. Y entonces yo lo que tengo es que si yo quisiera reconstruir esta ecuación, yo lo que voy a tener es, toda esta librería la voy a tener, son datos. Todo esto son datos. Encontrar la ecuación diferencial es encontrar solamente cuánto valen los pesos que tengo acá. Esa es la idea. Entonces, el problema de encontrar una ecuación diferencial a partir de los datos se convierte en un problema de regresión, es decir, resolver un problema lineal, porque ahora todos estos son números. La ecuación diferencial no lineal se transformó en una ecuación diferencial en términos de las incógnitas. Es una ecuación algebraica lineal en términos de incógnitas. ¿Se dan cuenta? Yo acá lo que tengo son los x punto, y punto y z punto, que son datos. Acá tengo una matriz de datos. Y yo lo que tengo que hacer es invertir esto para encontrar esto que es una matriz de coeficientes. Por supuesto, como es un problema sobredeterminado, yo no lo voy a poder resolver invirtiendo y multiplicando. Tengo que resolverlo por regresión. Pero entonces, la manera en la que vamos a plantear el ajuste de un campo vector a partir de los datos es a partir de una regresión en la cual las derivadas y las funciones de las variables son los valores conocidos y los coeficientes con los que entran son las incógnitas. Entonces, vamos a seguir. Acá Débora hace una pregunta súper interesante. Es muy parecido al tema de formas normales. ¿Por qué? Porque si vos ahora, o sea, no es lo mismo, pero tiene mucho que ver. Y vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Te digo una pregunta, ¿esto es como formas normales? En cierto sentido, fíjate que si yo me garantizara que este problema, a ver qué dice ahora, tiene un saborcito, exactamente. No es lo mismo, tiene un saborcito. Porque si yo me garantizara que en esta regresión yo voy a estar penalizando poner todos los coeficientes, porque obviamente yo tengo un problema de regresión, genéricamente lo que voy a hacer acá es ajustar y voy a tener, me agarro de todo coeficiente que tenga para mejorar todo un poquitín. Entonces, en principio, como querés hacer un problema de regresión, vos lo que vas a tratar de hacer es utilizar todos los coeficientes que tengas libres como para que tu problema minimice posta las cosas. Ahora, si vos sospechás que en principio este problema, por algún motivo, por ejemplo, porque vos sospechás que esto va a poder ser descrito por la forma normal, por ejemplo, tiene un mínimo número de elementos, vos podés plantearte hacer una regresión penalizando términos, regularizando, lo que se llama un lazo. Vos podés hacer una regresión con una alta penalización por cada término que vos pongas. De manera tal que si vos querés poner un término, realmente tenés que ganar un montón en tu regresión para pagar el precio de poner un término extra. Entonces, si vos estás trabajando cerca de un umbral y vos haces este ejercicio penalizando tener un montón de términos, entonces es muy probable que lo que encuentres es una forma normal. Entonces esto no es una forma normal, pero si vos estás en un lugar donde estás muy cerca del umbral, muy probablemente si haces una regularización adecuada en este proceso de regresión, vas a obtener la forma normal. Entonces, vamos a seguir un poquito entonces con las cuentas de esto. ¿Hasta acá se entiende la idea, gente? ¿Me van siguiendo? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, fíjense, nosotros lo que tenemos es un conjunto de variables, cada una de las
cuáles corresponde a una de las ecuaciones, una de las líneas de nuestro campo vector. O sea que tenemos un problema, dijimos, en Rn. O sea que tenemos x1, x2, etcétera, hasta xn como variables. Entonces lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras variables? Nosotros suponemos que tenemos acceso a nuestras variables. Y ya sea por cálculo, o porque a partir de las variables las calculamos, o porque evaluamos, bueno, por lo que sea. Supongamos que las calculamos numéricamente a partir de los valores que tenemos, calculamos cuáles son las derivadas. Entonces tenemos el valor de la derivada en el tiempo 1, el valor de la derivada en el tiempo 2, hasta el tiempo n, y lo mismo para la segunda variable y para todas las variables. Entonces la idea ahora es construirnos esta librería que les estaba mencionando. ¿Qué va en esta librería? En esta librería va lo que a vos te parezca que tiene que estar. Es decir, vos podés tener una hipótesis. Yo supongo que estoy muy cerca de donde vale, es de donde pierdo la estabilidad lineal y por lo tanto supongo que voy a tener pocos términos no lineales. Y podés poner coeficientes no lineales. O podés pensar, esto sí que viene de un problema con un forzante periódico. Entonces podés meter un forzante que sea un coseno de x y poner una variable eh, eh, que sea el tiempo. Podés poner lo que te parezca. ¿No? ¿Se acuerdan? Si ustedes tienen un coseno de omega t, por ejemplo, un coseno de omega t, pueden decir que tiene una variable que es el omega t u omega t módulo 2pi, y después decir que tienen un coseno que va con esa variable particular. O sea, ustedes acá meten en la librería lo que ustedes consideran que es pertinente poner en el ajuste. Si ustedes son si ustedes no son exitosos en absoluto, probablemente el problema es con la librería que ustedes están intentando, no van a llegar a ningún lado y tienen que enriquecer la librería. Pero esta es una elección que ustedes hacen y que condiciona el modelo que pueden obtener. Y entonces plantean un modelo de regresión de tipo RALO, es decir, uno en donde ustedes penalicen cuál es la incorporación de cada término nuevo. Entonces, a partir de eso, ustedes plantean las ecuaciones diferenciales algebraicas que teníamos hace un rato y se proponen el desafío de invertir esa ecuación algebraica para obtener estos pesos que tienen acá. Cada uno de los cuales es un vector, donde cada uno de estos elementos, cada uno de estos vectores, está haciendo referencia a cada una de las ecuaciones del campo vector. Y cada una de las componentes de este vector está haciendo referencia a cada elemento de la librería que ustedes van a meter. Entonces el vector psi1 como vector les dice qué elementos de la librería van a estar metiendo para la primera componente del campo vector. El vector psi2 les dice qué elementos de la librería van a tener que tener para la segunda componente del campo vector y así siguiendo. Entonces, el sistema dinámico original, evaluado en los tiempos, les da esta ecuación, donde esta ecuación es una ecuación diferencial planteada para una matriz. En este vector x están las componentes x1, x2, x3, etc., para todos los tiempos posibles. Acá están, esto también es una matriz, donde el número de filas es el número de instantes de tiempo que ustedes están calculando, y el número de columnas es el número de elementos no lineales, el número de elementos de la librería que ustedes van a considerar. Entonces van a tener para cada elemento de la librería la evaluación en cada uno de los tiempos. Y después van a tener este vector, esta matriz, que es la matriz que almacena a todos los vectores. Las columnas son todos los vectores que les determinan los pesos de las librerías que van a ser los mismos para todos los tiempos. Esa es la gracia, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que resolver esta ecuación algebraica como un problema de regresión. Típicamente lo que van a tener es un problema súper sobredeterminado y en el momento de elegir ese método de resolución, si ustedes eligen el método Lazo, o sea, el método de Ralo para calcular la solución de ese problema, lo que van a tener es un campo vector con la pinta que ustedes están conjeturando. ¿Cuáles son los elementos más importantes para el ajuste? Entonces,
nada, de vuelta, tienen un problema, la derivada de x respecto de t, un campo vector, plantean cada una de estas componentes y entonces se plantean este problema, el problema de calcular. Este es el problema que ustedes tienen que resolver. El problema de calcular cuánto valen los coeficientes minimizando la diferencia entre x punto de k y la matriz esta de las librerías evaluadas en el tiempo por los psi k, y en este coeficiente que está acá, ustedes determinan la penalización que va a tener la incorporación de cada uno de estos términos. Entonces, fíjense, ustedes cuando ustedes ponen lambda multiplicado por lambda multiplicado por estos épsilons K', lo que están diciendo es por cada término que yo incorporo en el ajuste, le pongo un peso. Entonces el sistema va a tratar de minimizar esto, pero por supuesto, claro, si ustedes no pusieran ningún peso, lo único que le va a importar es minimizar esto. Y con el objetivo de minimizar esto, te va a poner tantos coeficientes acá como pueda. Ahora, si va a tener que pagar un peso por poner un coeficiente, entonces va a tratar de meter la menor cantidad de coeficientes posibles. Entonces, este problema como problema para ustedes consiste en explorar en función de este lambda cuáles son los términos que van apareciendo. Si ustedes se ponen a recontra penalizar, van a obtener una mala caricatura. Si se ponen a no penalizar, van a tener que todos los coeficientes están y no van a aprender nada de la ecuación diferencial. El arte acá es identificar que si empiezan a aparecer en forma robusta un conjunto mínimo en un rango importante de lambdas de parámetros, parar ahí la atención y pensar si con esa elección de términos no lineales el problema empieza a tener sentido. ¿Y por qué insisto en todo esto, con esta caricatura de un profesional trabajando con esto? Porque no quiero que se queden con la idea de que este tipo de técnicas es una máquina en donde ustedes agarran del laboratorio lo que les diga el experimental, lo pasan por una caja negra que es este software o el que sea que les venda a alguien, y te venga una ecuación diferencial que diga, esta es la física del problema, escrita en estas ecuaciones, son las ecuaciones de Pirulo. No va a ser así. Entonces, cuando ustedes tengan este problema, lo que típicamente les va a pasar es decir, mira, a ver, fenómeno, vamos a ver. Yo voy a hacer una hipótesis, que voy a tener pocos elementos acá, lineales y no lineales. ¿Por qué? Típicamente eso ya va a ser una mala hipótesis, pero bueno, ponele, empiezo con eso. Entonces, yo sé que si no penalizo esto, el mejor ajuste va a ser, voy a poner coeficientes en todos lados. ¿Gané algo ahí? No ganaste nada, porque entre agarrar y escribir esto como una ecuación diferencial y escribirlo como una red neuronal que te haga la predicción, estás igualmente a ciegas. No sabes nada. O sea, tenés una red que te puede predecir, tenés un sistema dinámico que te puede predecir, no ganaste nada. Ahora, si en el estudio de esto decís, bueno, está bien, voy a empezar a penalizar términos, y va a llegar un momento en que si penalizo demasiado y me quedan muy poquitas cosas, de vuelta tampoco voy a poder reproducirlo siquiera. En algún rango te van a parecer que hay ciertos términos robustos. Ese momento de parar la oreja y decir, estos términos son significativos en el modelado, los puedo interpretar, puedo entender lo que dicen. Entonces, en el arte de tunear lambda con sentido es donde se genera la ciencia. Vamos a ver qué es lo que preguntaba Débora. Si existe una diferencia óptima para tomar los tiempos entre muestreo y muestreo. Bueno, esa es una buena pregunta. Porque si vos vas a suponer que tenés un sistema dinámico, vos haces tus mediciones y vos querés calcular las derivadas, lo ideal es que el sampleo sea suficientemente pequeño como para que a partir de esas derivadas sean suficientemente suaves como para que tengan sentido. Si vos haces una inspección muy estroboscópica de tu problema y querés fitear un sistema dinámico, estás en problemas. Entonces, ahí, digamos, generalmente el sampleo te lo determina el hecho de que tus derivadas tengan sentido y te den funciones razonables. Si no, no vas a ir por la estrategia de fitear un sistema dinámico. ¿Okay?
Entonces, eh, esto ya lo entendimos, y acá hay que corregirlo porque esto son derivadas. Vamos a hacer una cosa, más fácil que corregirlo es directamente sacarlo. Y entonces el parámetro de lambda es el que penaliza la presencia de los distintos términos del ajuste. Entonces, esto ya lo hemos explicado, cada una de las ecuaciones diferenciales es la librería multiplicado por el vector késimo, que dice el peso de cada uno de los elementos, y entonces en este caso particular, que yo se los adelanté en la figura, si ustedes tuvieran el sistema de Lorentz y lo integran, y una vez que ustedes lo integran, proveen cuánto valen las derivadas y las variables, uno hace el cálculo de esto, calcula la librería, pongamos que vamos hasta términos cuadráticos, y si yo tengo que prever cómo van a ser los vectores psi1, psi2 y psi3 para este sistema particular, fíjense que entonces, después de hacer la resolución para cada una de las ecuaciones, o sea, tomo los x punto, tomo los y punto, tomo los z punto, y a cada uno los escribo como la librería, que es la misma, la evaluación de los x, los y, los z, el x y el y, el x por z, etcétera, etcétera, por este vectorcito. Tengo que resolver para cada componente, para x, para y y para z, un problema de regresión con pesos, y yo lo que voy a obtener es para cada uno de estos una respuesta que me diga cómo tienen que entrar los coeficientes de la ecuación diferencial correspondiente. Entonces, si yo lo resuelvo así, tendría que obtener, por ejemplo, para el primer vector, para el psi1, algo que tenga componentes, como decíamos antes, ¿no? Menos sigma, para dar cuenta de que en la primera componente de la ecuación diferencial tengo menos sigma por x, y el siguiente elemento tiene que ser más sigma. Entonces, cuando yo resuelva esto, voy a obtener ningún término que vaya a la cero, un término que vaya con x con menos sigma y un término que vaya con y después todo lo demás ceros. Vamos a ver este que está acá. ¿Por qué nos dio ρ en la segunda componente? Entonces, la segunda componente era la componente x, o sea que tiene que aparecer el sigma por x. Y después nos aparece la 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima componente es 2, 3, 4, 5, 6, 7, el término xz. Entonces, nada, porque aparece un xz con el signo menos. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que uno tiene que obtener si hace la regresión. Entonces, estos están también súper implementados. O sea, yo no sé si ustedes aprecian la ventaja de haber nacido cuando nacieron. Cuando yo empecé a trabajar, todas estas cosas no estaban al alcance de cualquier GitHub o de cualquier cosa, pero estas ya están programadas en Python y demás, tienen librerías, entonces ustedes van y construyen una matriz donde le ponen unos en la primera componente, le ponen los x, le ponen los y, le ponen las variables correspondientes, y hacer todo el mecanismo de regresión es tan sencillo como pedir en una función, sí, tal cual, eso, y collab, y está todo listo. O sea, es simplemente una función que es decir, hagamos con lazo un ajuste lineal donde tendrás que poner estos hiperparámetros, con cuántas iteraciones lo haces y cuánto vale la penalización que le pones a los pesos. ¿Eh? Muy bien. Eh, Vamos a terminar la primera parte. No, vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá y seguimos en un ratito. Eh, una cosa que me parece bastante importante de vuelta es enfatizar esto. ¿Vale la pena ajustar un campo vector, un sistema de ecuaciones diferenciales a partir de los datos? Es una pregunta que es pertinente. O sea, ¿vale la pena? Y depende para qué.
Si ustedes tienen, ¿cómo se llama este tema? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle ajuste de campos vectores. No está en el librito, no, no. Esta es una, esta es una clase extra. A ver, mira, en un ratito te voy a decir por qué. Vamos a decirle Cindy a este tema. Este tema se llama Cindy. Y es recuperación. Sí, claro que se los mando por mail. Obvio, Sofía, es una herramienta para tenerla. Es una herramienta para tenerla. Yo ahora les voy a mandar un paquete de este apunte y de 2 o 3 papers claves del asunto. De hecho, si quieren, después del recreo, les puedo mostrar algunos papers relevantes. Son de este último par de años y demás, estas cosas. Buenísimo. Bueno, pero entonces antes de la pausita, déjeme decirle, ¿vale la pena reconstruir un campo vector a partir de los datos? Y de vuelta, depende para qué. Si vos lo que querés hacer con eso es quedártelo de souvenir o hacer una predicción, y hace otra cosa. Hace una regresión con una red neuronal y guardate como modelo los coeficientes de la red neuronal. Si a vos lo que te interesa es encontrar las ecuaciones para ayudarte a entender el problema, ahí sí estamos hablando. Y esa iteración no es automática con estos mecanismos. Estos son herramientas. Como dijo Sofía, me gustaría anotármela como herramienta, y como herramienta está buenísima. De hecho, con Facu y otro chico que está trabajando en la tesis de licenciatura, están usando Cindy con unos datos de un experimento nuestro. Como herramienta. De hecho, Sebastián Geli está reconstruyendo a partir de los datos las ecuaciones diferenciales y Facundo está derivando las ecuaciones diferenciales de primeros principios. Y estamos tratando de ver si a partir de los datos y a partir del modelado de la biomecánica del problema, llegamos a lo mismo. Entonces, en esos casos, Cindy, está buenísimo, porque es un mecanismo para ajuste de parámetros que está bárbaro. Ahora, no es digamos, no es Excalibur, no es una espada con la que vas a resolver cualquier problema. Vos ahí en ese problema te vas a encontrar con que de los datos posta hay cosas de las señales que no están capturadas por los primeros elementos, las funciones lineales, las funciones cuadráticas. Entonces, ¿qué hace un sistema cuando vos decís, no, ahora ajustámelo con funciones lineales y cuadráticas? Dices, bueno, entonces yo te voy a meter estos coeficientes, porque si encima que me estás diciendo que un problema que no es cuadrático ni lineal, querés que te lo fitee solamente con términos cuadráticos y lineales, déjame que te ponga algunos términos de más, tirame un centro. Entonces, el sistema, cuando vos querés agarrar a datos verdaderos, ajustarlo con hipótesis simplificadoras, generalmente te filtra elementos que no pertenecen al modelado más elegante. Entonces, ¿son ilustrativos? ¿Son métodos que ayudan a entender los problemas? Sí, pero no son máquinas de hacer chorizos, no es Excalibur, esto no es un problema con el que resolves la máquina de modelar física. Entonces, usados en forma crítica, están buenísimos. Usados en forma automática, son bastante papas fritas. Bueno, vamos a hacernos una pausa y retomamos en un cachito.
Bueno, estamos acá. Estamos... Ahí está. Buenísimo. Genial. Bueno, bárbaro, gente. Entonces, sigamos. Hay dos aspectos interesantes que quisiera señalar después de haber hecho la presentación de este tema. El primero tiene que ver con una pregunta que había surgido. Yo no sigo mucho, la verdad, las discusiones del sitio, del sitio de chat, del foro. En general lo sigue Santi. Pero en algún momento chusmeé una pregunta que hacía referencia a por qué hacíamos variedad central con tratando los parámetros como variables. Yo no me acuerdo si el que la hizo está por acá, pero ni se deben acordar de lo que estoy hablando. Era sobre el tema de la forma. Ahí estaba. Matías fue, ahí está, sí, era Matías. Bueno, uno puede también tratar de entender no solamente el problema del ajuste para un valor particular de los parámetros, sino algo súper interesante que es el conjunto de soluciones que uno va tomando para distintos valores de parámetros y sacar entonces la ecuación de un campo vector con una dependencia paramétrica. Entonces el argumento ahí sería exactamente el mismo de plantear que tenemos un campo vector en donde en vez de pensarlo como un f de un x, lo planteamos como un f de un x y de mu, y planteamos que la dinámica de mu es que la dinámica de mu es lenta, mu punto es igual a cero, muy lenta. Si nosotros vamos variando despacito los parámetros, muy lenta, epsilónica, y si no, si tomamos slices de mediciones experimentales para distintos valores de los parámetros, como con mu igual a cero. Ahí está, viste, yo me acordaba, Matías. Entonces, si uno hace eso, carga en los datos, porque esto no hace falta. Fíjense que el problema este de la regresión, no hace falta que yo tenga valores continuos. Yo puedo meter ristras de valores que obtengo para distintos valores de parámetros. Entonces, en la medida en que yo deje aclarado que cada ristra de valores se corresponde con una variable mu y otra ristra de valores con otra variable mu y otra ristra de valores con otra variable mu, yo puedo hacer el tratamiento exactamente de pensar que tengo a mu como una variable cuya dinámica es nula, meto que su derivada temporal es cero, o sea, en el sistema dinámico que voy a ajustar, meto de prepo que una de esas variables va a tener componentes acá, todas ceros, meto que la de mu punto, lleno de ceros acá, y propongo una forma funcional donde aparezca mu, o en forma lineal, o cuadrática, vinculado con las otras variables y demás. Entonces, cuando hago el ajuste, obtengo no solamente la dependencia, digamos, los valores particulares de los parámetros, sino con qué peso entra esa nueva variable que es un parámetro. Y lo que obtengo entonces es un campo vector con un parámetro, y tengo las ecuaciones diferenciales que describen la bifurcación. Yo podría tomar, por ejemplo, para ponerlo en el marco de mi problema, el tema del canto de pájaros, qué sé yo. Tomo señales temporales y agarro cachitos para distintos valores de lo que yo sospecho es un parámetro que va cambiando, por ejemplo, la presión de los sacos aéreos, y que esto empieza a sonar, y cada cachito de estos va a ser un pedacito en el espacio de fases, ¿no? ¿Okay? Y en términos de esta variable que tengo acá, que la pienso como si fuera un parámetro al tiempo, cachitos de solución, los meto y puedo sacar si las ecuaciones del problema son z punto igual a mu por z menos z cuadrado z. Esto la verdad nunca lo hice ni se me había ocurrido hasta ahora que les estoy contando a ustedes, porque es un ejercicio muy divertido para hacer. Digan que ya no tenemos más práctica, si no se los hacía hacer. Entonces uno puede sacar las ecuaciones diferenciales dependiendo de un parámetro
dependiendo de un parámetro con esta técnica. También lo que puede hacer es, si tiene un forzante periódico, eso ya se los dije, pensar que la derivada del tiempo es la frecuencia y proponer dentro de la librería un forzante periódico. Eso sí es algo de lo que está haciendo Facu con Seba. Muy bien. Ahora, hay otro punto que a mí me gustaría conversar antes de terminar la clase de hoy, que es el siguiente. Uno de los problemas que tiene esta técnica, así como se las mostré, es que uno tiene que tener una medición de todas las variables del problema en forma simultánea. Y eso, salvo muy pocas veces en la vida, no les va a pasar. Se lo digo por experiencia. Yo ahora, en este trabajo que les digo que estamos haciendo con Facu, medimos a lo largo del tiempo dos variables muy importantes de nuestro problema. Nuestro problema es cómo los músculos operan sobre los sacos aéreos para presurizar y generar sonido. Entonces, medimos al mismo tiempo la presión y el volumen, cuánto se comprime el abdomen del animalito. Y por supuesto, si esto fuera una bolsita de aire cerrada, cuando yo comprimo, se disminuye el volumen, aumentaría la presión y nada más, por la ley de los gases ideales, por SNKT. Pero como tiene un agujerito abierto para que justamente esté respirando y cantando y demás, uno presiona y la variación de volumen no correlaciona exactamente con la presión, hay una diferencia de fase y bueno, hay toda una dinámica ahí que es lo más interesante. Pero en ese caso particular yo puedo medir al mismo tiempo presión y volumen. Eso me pasó una vez en 800.000 años de carrera que llevo. Es decir, en general, a uno no le pasa que puede estudiar un problema en donde todas las variables están accesibles. Es decir, qué sé yo, ustedes hacen láser. Bueno, medite la intensidad, no vas a medir la inversión de población. No sé, medite, hacerte un problema de hidrodinámica. Bueno, vas a poder hacerte una medición de un conjunto de velocidades. No vas a medir todo el campo de velocidades, ni vas a medir al mismo tiempo las velocidades y las temperaturas, y así sucesivamente. No, no, eso no pasa. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno tiene pocas variables o alguna variable y quiere reconstruir un campo vector? Entonces, bueno, otra cosa que uno aprende con los años es que no todo problema tiene solución. O sea, no, hay cosas que no se pueden hacer, ya está. Hay cosas que sí. Entonces, existe una gran cantidad de problemas que se pueden llevar a su forma estándar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen un campo vector que tiene esta pinta, es un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden donde tienen estos campos vectores, y pueden agarrar una de las variables y llevar el problema original a un problema que tiene esta pinta. Una de estas variables es una de las variables del problema. Y ustedes definen que su derivada sea I2, que la derivada de I2 sea I3, etc. Y la derivada de la última variable sea una determinada función. Hay un montón de problemas, bueno, hay muchos problemas que se pueden llevar a esta forma. Cuando eso ocurre, decimos que se pueden llevar a su forma estándar. Entonces, la ventaja de esto, ahora vamos a ver uno. La ventaja de eso es que si uno pudiera hacer eso, si uno puede hacer eso en el problema que uno tiene, si uno puede hacer eso, entonces, claro, fíjense, yo mido X, mido una variable, I1, la estoy llamando acá. La variable I2 la calculo a partir de I1, porque por definición es su derivada. La variable I3 la calculo a partir de I2. ¿Por qué? Porque por su definición es la derivada. Y así sucesivamente. Voy barriendo los problemas hacia adelante. Tengo una variable medida y un montón calculadas. Y llego a la última y barro ahí y me encuentro con que no tengo alfombra. Tengo que enfrentarme a la dura realidad de que la derivada del último IN es una cierta función. Y esa es la función que yo tengo que ajustar. Entonces, ajustar todo el sistema dinámico es ajustar una sola función. ¿Cómo la ajusto? Bueno, I1 es lo medido, I2 es lo calculado, su primera derivada, I3 es calculada a partir de I2, y así sucesivamente hasta IN. Calculo cuánto vale la derivada de IN,
y estoy en el mismo problema que antes. Es decir, tengo un problema sobredeterminado algebraico. Si yo escribo a f como una cierta función de y1, y2 y n, por ejemplo, en términos lineales, cuadráticos y cúbicos, mi cuestión es fitear los coeficientes de esa expansión. Y es un problema algebraico sobredeterminado. Todas estas derivadas para distintos instantes de tiempo son números que yo tengo, y tengo la f evaluado en las i's para los distintos valores de tiempo, que va a ser una matriz, que van a ser una matriz de números por un vectorcito de coeficientes que me dicen cómo entran todas estas porquerías. Y tengo que resolver, que es un problema de resolución de un sistema lineal algebraico, invertir ese problema para calcular cuánto valen esos coeficientes, que habrá que hacerlo por regresión, pues un problema sobredeterminado. Por ejemplo, este es un problema que yo hice hace 800 años, que era un problema de una estrella pulsante que estaba haciendo con una astrofísica amiga mía, que vivía en Estados Unidos. Bueno, en esa época yo también. Una estrella pulsante donde se sospecha, por la intensidad que nos llega, que es una intensidad variable, es una estrella pulsante en donde se supone que lo que hay es una fuente térmica que activa un conjunto de modos, y por la forma digamos, en la que llega la luz, la gente infiere qué tipo de modos están activos. Entonces, A y B corresponden a las ecuaciones de esos modos. Si a alguien le interesa ese problema de astrofísica, les paso el paper en su momento que fue publicado, donde está la descripción de los modos y demás. Pero a esta discusión es totalmente irrelevante. Nosotros teníamos esta ecuación diferencial donde B y A son amplitudes de modos convectivos, póngale. Entonces, esto que está acá es la diferencia térmica en esa estrella, que tiene una fuente de calor, y la diferencia térmica, por supuesto, si los modos están apagados, hace que esta fuente de calor aumente la diferencia térmica. Una vez que se prenden los modos, la diferencia térmica disminuye. Entonces esa es la dinámica. Uno lo que tiene acá es una ecuación diferencial que, si ustedes la miran fijo, se dan cuenta que corresponde a un problema lineal en donde para valores de muy chiquitito lo que yo tengo es que converjo al cero, y para valores de muy grande esto diverge. Se prende en forma oscilatoria. Entonces está súper lindo, porque lo que hace el sistema es, se prende en forma oscilatoria, y cuando se prende en forma oscilatoria, A crece, y al crecer A pasa que decrece el mu. Al decrecer mu se apagan los modos, y de vuelta se vuelven a activar, y así se la pasa oscilando ese sistema de una manera muy divertida. Ahora, ¿qué es lo que uno puede calcular? Bueno, uno puede calcular una intensidad que va a ser proporcional a mu. Y los otros modos, anda a medirlos. O sea, no lo vas a poder medir. Entonces, la idea es agarrar y decir, bueno, digo que mu es mi variable, y defino la derivada de mu respecto de t como u. Y la derivada de u respecto de t la llamo b. Y sigo tirando el problema hacia adelante. Llega un momento en que voy a tener que decir cuánto vale la derivada de b respecto de t. Y yo lo que tengo que hacer es utilizar las ecuaciones diferenciales de a y b para saber cuánto tiene que valer la derivada de nu respecto de t. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, uno dice, la derivada de mu respecto de t, la primera ecuación era esta. Y uno está diciendo que esto es nu. Entonces, cuando uno dice que por definición la derivada de mu respecto de t es nu, está diciendo cuánto vale a en función de nu. Entonces, y ahí tengo a en función de u, ¿no? La derivada de mu respecto de t era u. Ahora yo tengo que calcular cuánto vale la derivada de u respecto de t, que es ese nu. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, nada, agarrar las ecuaciones originales y decir la derivada de u respecto de t, que es nu. Si yo derivo eso, tengo que derivar la derivada de nu respecto de t, y empiezo a utilizar las ecuaciones originales del problema para implementar esas derivadas. Cuando hacen esa cuenta, les queda esto. Entonces, la derivada de mu respecto de t es esta variable que inventé, la derivada de u respecto de t es esta variable que inventé, y cuando llegan a derivar la derivada de nu respecto de t,
utilizando las ecuaciones originales y los reemplazos que nos escriben A y B en función de mu y nu, obtienen este campo vector. Entonces, esto es un conjunto de ecuaciones diferenciales equivalente al conjunto de ecuaciones diferenciales original. Perdón, a este que está acá. Es una cuantita algebraica, reploma, es derivar funciones polinómicas y reemplazar y agrupar términos. O sea, es un plomazo sin ningún tipo de desafío intelectual, es un plomazo algebraico. Entonces, ahora, esto está buenísimo en el siguiente sentido. Yo tengo una manera, ahora, algorítmica, de determinar esos coeficientes. Y les digo cuáles son los dos problemas de esta técnica. El primer problema de la técnica es que cuando ustedes ahora calculan los coeficientes, entonces ahora ¿cuál es la estrategia? Ahora la estrategia es que mu es medido. Entonces, u y nu, y la derivada de nu respecto de t son calculables. Entonces, para todo instante de tiempo, ¿cuánto vale la derivada de nu respecto de t? Yo lo tengo. Para todo tiempo, ¿cuánto vale u respecto de t? Yo lo tengo, porque es la derivada de mu respecto de t. Para todo tiempo, ¿cuánto vale nu respecto de, cuánto vale nu? Yo lo tengo, porque nu es la derivada de u, o sea, la derivada segunda de mu. Entonces, todos estos coeficientes, estos dos y esto, yo para todos los instantes de tiempo los tengo. Fíjense que ahora los llamo los coeficientes, lo que eran las variables del problema original, para mi problema de reconstrucción del campo vector, son los coeficientes. Y lo que en términos del problema posta son los parámetros, son para mi problema de regresión las variables. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale este engendro, cuánto vale este engendro, cuánto vale este engendro, cuánto vale este engendro, cuánto vale este engendro y cuánto vale este engendro. Primer problema, yo voy a calcular esos engendros y después tengo que calcular cuánto valen epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 en función de esos engendros, porque los parámetros de mi problema original son epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Y yo lo que voy a tener como resultado de mi operatoria es un parámetro que es 2 veces epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 sobre 1 menos, no, esto que está acá. 2 veces epsilon 2, epsilon 3, epsilon 1. 2 veces epsilon 2, epsilon 3 más 4 epsilon 1, qué sé yo. Todos estos numeritos que están acá. Entonces, todo eso de los coeficientes que yo calculo de una forma estándar a los coeficientes originales puede ser un problema algebraico complicado. Primer problema. Segundo problema, ustedes zafaron de calcular, de medir todas las variables. Tampoco es lo que lo buscaron. Tienen un problema en que no lo pueden hacer. Pero bueno, zafaron de ese problema. Tienen una sola variable y todas las demás son calculables a partir del original. Salvo, y ahí sí estamos vinculados un poquito a la pregunta que hacía Débora en la primera parte de la clase, que vos tenés que haber medido con una frecuencia de sampleo suficientemente alta como para que cuando vos calcules numéricamente tus derivadas a partir de la señal temporal, tengas algo que no sea un bardo absoluto. Entonces existen obviamente técnicas de calcular derivadas que están recontrapiolas, como métodos numéricos muy buenos para calcular derivadas de sistemas hostiles, pero no deja de ser un problema que ya calcular una derivada en un sistema verdadero con ruido es un bardo, calcular una derivada segunda es un enorme bardo, calcular una derivada tercera es un infierno y así sucesivamente. Entonces, este es un problema en donde yo zafo del problema de calcular, de medir todas las variables, por un problema numérico de penosamente ir reconstruyendo las derivadas para fitear un sistema estándar. ¿Okay? O sea, cuando ustedes no pueden medir todas las variables, van a tener un problema. Ese problema es en alguna medida resoluble en la medida en que el sistema sea estándar o llevarlo a un sistema estándar, en la medida en que después la reconstrucción de parámetros la puedan hacer, y en la medida en que la reconstrucción de las variables, que es el tema de las derivadas, lo puedan ejecutar. Bueno, buenísimo. Déjenme contarles entonces, para ir terminando,
algunas cositas. Mientras tanto es un buen momento si quieren hacer preguntas, mientras voy buscando lo que les quiero contar. ¿Ya están ahí? Ah, ok. Miren que me asusta. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno. Está percolando y te gustaría probar todo eso. Está genial. A ver, es súper fácil. Si quieren les muestro una cosita que podría estar graciosa, es mostrarles un poquito cómo funca esto. A ver. Una cosa que pueden hacer fácil, si quieren probar todo esto, porque ahora no tenemos muchas prácticas, vamos a ver si hacemos una práctica con los chicos de esto, pero si ustedes quieren probar todo esto, una cosa que pueden hacer es esto. Mira. Okay. Así. Mira, una cosa que pueden hacer es esto. Si ustedes quieren probar esto es fácil. Y de hecho les puedo acercar un poquito de estas cosas. Ustedes pueden hacer esto. Pueden agarrar un sistemita dinámico como este. A ver, para que me parece que ahí se largaron. Sería bueno probarlo con algún ejemplo pavo, un oscilador armónico, ponele. Vendría muy bien en la práctica para probar de jugar un poco. Claro, ahora que ya entrenamos todo lo obligatorio que podemos jugar. Bueno, fenómeno, ahí está. Bueno, vamos a hacer una práctica con los chicos de esto. Pero ponele un ejercicio que pueden hacer fácil, es esto. Se agarran. Sí, vamos a hacer un ejercicio de esto para jugar. Se agarran esto, mira. Una cosa para no empezar con el problema de datos y hacerlo amistoso, para empezar a por las técnicas, pueden hacer esto. Acá lo que les estoy mostrando es un código para un sistemita, que estamos estudiando con Facu, es un sistemita dinámico en donde uno tiene, no importa qué son estas, son variables biomecánicas, tiene un sistemita dinámico que es este que está acá, que son estas 4 variables. Entonces este es un sistema con un forzado. Entonces lo que pueden hacer es generarse una integración numérica de esto. Entonces genera una integración numérica de esto. Entonces, ustedes controlan el sistemita dinámico. Es un poco lo que decía Facu, acá Facundo, ¿era Facundo? ¿O Julián? ¿Quién decía? Facundo Pugliese. Facundo decía eso, poner un ejemplo pavo. Entonces pones el oscilador acá, Facundo, como decís vos, ¿no? X punto igual a Y, punto igual a menos X más Y en tu caso. Menos X menos Y, ponele con una disipación, o simplemente oscilador armónico, X punto igual a Y, punto igual a menos X. Generás tus datos y generás tu señal temporal. Entonces te guardas tu señal temporal. En este caso, lo que puedes hacer es, como vos tenés el campo vector completo, te generás directamente acá. Te escribís todas las variables de tu problema. Vos escribirías acá el X y el Y. ¿Okay? Entonces vos tenés tu X punto, tu Y punto, integrás y te haces un archivo para eso. Después hacer el Cindy es esta cosa recontra sencilla. O sea, fíjense que es recontra fácil, porque ustedes agarran y se hacen esta matriz tita, que yo les estaba contando en la clase anterior, donde ponen unos en la primera
en la primera columna, y después en la segunda columna te mandás con el X. En la tercera columna te mandás con el Y, que son las dos cosas que leíste de tus datos, de tu integración anterior del campo vector. En el ejemplo de Facundo, el oscilador armónico, el X y el Y. Y después calculás, bueno, estas variables a ustedes no les interesan. Si ustedes tuvieran, nosotros estamos tratando de ver en qué medida un ajuste lineal es bueno, entonces tenemos solamente estos términos. Un problema completo tendría un tita 6, ponele, que fuera el x cuadrado, un tita 7 que fuera el y cuadrado, un tita 8 que fuera el xy, bueno, y en función de cuál orden, digamos, elementos querés poner en la librería, llenás esto que está acá. La parte del ajuste ahora es, para cada una de las variables, para la ecuación diferencial del x, por ejemplo, entonces, esto. ¿Cuánto vale el ajuste lineal por lazo con un determinado peso y un número de iteradas? Y vos tendrías que tener también un ajuste para la ecuación del I, que sería medir la diferencia entre el I punto y el campo vector, que viene de evaluar con los coeficientes que estás buscando, el peso del X y el peso del Y. Y ya está. Eso es todo lo que es. Una pavada. Entonces, bueno, si ustedes hacen eso, sin embargo, es interesante. Déjenme mostrarles, total tenemos un ratito. Es interesante. Déjenme ver si se los puedo correr esto, porque hay una cosa que está buena, de qué es lo que ocurre posta cuando, incluso cuando lo intentan con un sistema que ustedes controlan. Les quiero mostrar un poco cuando empieza a romperse esto y qué problemas tiene. O sea, les quiero contar un poquito qué es lo que les pasa, aún en el mejor de los casos, para que tampoco se vayan de acá con la idea de que se van con una super herramienta. Se van con una herramienta que hay que usar en forma crítica. A ver si me sale. Esto no es una buena idea, correr adelante de los estudiantes son una cosa que no preparó uno, pero total ya estamos en confianza. Vamos a ver. Déjenme ver, les tendría que compartir. A ver si me sale, porque tampoco quiero prometerles una cosa y después no me sale. Vamos a ver si yo comparto acá. ¿No? Bueno, entonces, supongamos que hacemos. ¿Qué es este? A ver, acá supongo que lo que tengo es. ¿Qué código tengo acá? Esta, una respiración para Cindy. Esto tiene pinta de que debería ser la gracia. Eh, ahí está. Corramos esto y genera un sistema dinámico. Y el sistema dinámico quiero que presten atención a qué términos tiene. Porque fíjense que tiene x punto igual a y, y punto igual a algo que va como menos x, algo que va como menos y, algo que va como menos p, un forzante bizarro, y una ecuación acá que tiene una variable que es p, que tiene un determinado coeficiente en i y un coeficiente en p. Déjenme ver si puedo abrir cuánto vale el Cindy. Vamos a ver si podemos hacer el Cindy de esto. Respiración, new Cindy. No sé si es el que lee lo correcto. Si no me sale de entrada, les hacemos una práctica y juegan ustedes. Pero si está bien, fíjense qué es lo que ocurre. Para el primer término,
Antes que nada, déjenme ver si estoy hablando hacia el vacío o si ustedes están acá. A ver, ¿me están viendo? Estamos, ahí está. Entonces, fíjense que el ajuste que les da para Cindy, la primera ecuación es 0 en el coeficiente 0, 0 en el coeficiente que va con X, y el coeficiente que va con Y, 1, porque acá aparecen con el signo cambiado, ¿no? Entonces, 1. Entonces, la primera ecuación diferencial la reconstruyó bárbaro, que X punto es igual a Y, que era esta, que X punto es igual a Y, anduvo bárbara. Yo no estoy seguro que este Cindy esté leyendo lo mismo que acabo de integrar, así que no sé si va a dar bien, pero sí, probablemente sí. Entonces, fíjense el segundo coeficiente. En la segunda ecuación, que es la ecuación del X punto, yo originalmente tenía menos 42x menos 1,7 con y, etc. Entonces tengo 0 como coeficiente que va con los elementos de 0, y después tienen 43,9 en vez de 42, estamos bárbaros. Después tenemos 1,8 en vez de 1,7. Después tenemos 595 en vez de 600, y el coeficiente en vez de 250 tenemos 250,1. Entonces la segunda ecuación también anduvo bárbara. Ahora fíjense que ustedes están metiendo una simulación numérica, no están tomando datos, están tomando una simulación numérica. Ahora, fíjense cuál es el problema de la siguiente ecuación. Ustedes tienen que, que P punto es igual a 0,8i menos 15P. Y si ustedes vienen acá, en la ecuación de P, les queda esto que está razonable, en vez de 0,8 tienen 0,79, van bárbaro. En vez del 15 tienen 14,7, van genial. Pero, por ejemplo, no se sacan de encima totalmente un término en X. Este término en X es 0,1 en X, que no es este término que está acá. Entonces, con el seno armónico le podríamos pasar hasta las variables calculadas analíticamente. Claro, totalmente, exactamente. Ahí no tenés ningún problema. Entonces, en este problema se pone en evidencia, es una pavada, porque, digamos, acá uno de última dice, yo tengo una pequeña contribución de X. Ahora, cuando ustedes están tratando de analizar la física de esto, ustedes acá metieron la ecuación diferencial, ustedes saben que no hay algo en X, y ustedes tienen una cosa que es un orden de magnitud más chiquitita que las otras variables. Un orden de magnitud, no dos órdenes de magnitud más chiquitita que las otras variables. Entonces, esto les pasa en la situación más controlada posible. Imagínense que ustedes están trabajando en los datos. Y en los datos, las funciones, digamos, vienen de un pájaro respirando, o sea, o un pájaro cantando. No les puedo explicar lo arriesgado, ambicioso o jugado que es decir, voy a suponer que voy a poder describir esto en términos de una ecuación diferencial ordinaria y que van a ser las funciones lineales y cuadráticas de unas variables. Entonces ahora desaparece un término en X. ¿Y qué es eso? ¿Es la física del problema? ¿No es la física del problema? ¿Es un término que es súper sensible? O sea, perdón, muy insensible a la dinámica, y si ustedes cambian ese parámetro es irrelevante. Entonces, yo quiero señalarles y subrayarles un poco que el método automático de reconstrucción de campos vectores es un comienzo para empezar a pensar un problema. Pero si ustedes tienen algo de este estilo y ustedes tienen un modelo y la reconstrucción de los datos les aparece en términos adicionales, bueno, ahí viene la gracia de agarrar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Perdón, si en vez de tener el modelo tienen los datos, si tienen el campo reconstruido, y al compararlo con el modelo les sobran términos, ahí viene la ciencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que son ecuaciones diferenciales en las cuales la presencia de ciertas variables no cambia cualitativamente las soluciones. Es un problema numérico, es un problema de la resolución, como decía Débora, que yo tengo, y por lo tanto de la estimación de las derivadas. Entonces, mi única recomendación, si ustedes se quedan con esto como herramientas, es no las tomen nunca como herramientas infalibles a ser usadas en
a ciegas. Uno podría, digamos, tener un montón de problemas, estar arrastrando el problema de la hipótesis básica de que uno tiene una variable que en realidad mide algo que es proporcional a una variable. Yo mido la presión de los sacos aéreos. Bueno, vos medís una variable que es la compresión de un capacitor cuando vos tenés un incremento de presión. Eso es una función monótona de la variable que vos estás usando. Es una función no lineal, seguramente, la función que vos estás usando. Con suerte, durante un rango importante, con algún tipo de función lineal, pero si no, en general es una función, digamos, monótona de eso. Nosotros medíamos apartamentos con un sensor de efecto Hall y un imán. Bueno, lo que vas a tener es algo que es proporcional a la variación de los volúmenes, pero no es la variación de los volúmenes. Y típicamente cuando uno mide, mide eso. Entonces, cuando uno le está pidiendo un sistema, que es un sistema sencillo, muchas veces le está pidiendo demasiado. Entonces, cuando uno ajusta las cosas, se lo tiene que tomar con pinzas, porque en realidad, digamos, uno mide cosas que son proporcionales, son funciones monótonas de las variables de un modelo y no las variables de un modelo. Entonces, nada, la reconstrucción automática a partir de datos es un área maravillosa, es una hermosa manera de arrancar un problema, pero no es una solución mágica. Yo voy a hablar con los chicos para ver quién tiene ganas de armar una práctica sobre Cindy y vamos a aprovechar esta última semana para hacer algunos ejercicios y cosas así. Eh, bueno, yo creo que eso es bastante lo que les quería contar. A ver, una consulta sobre otra cosa. ¿Estás familiarizado con ecuaciones diferenciales fraccionarias? Si es así, ¿hay alguna manera de llevarlas a cosas que estudiamos acá? Me reía, perdón, no Martín, sino Facundo. Yo no trabajo con ecuaciones diferenciales fraccionarias. Sé de qué va y sé que hay un montón de gente trabajando en el tema, pero yo no trabajo en eso. Ahora, si te interesa conversar, podemos conversar, no en privado, porque yo no estoy para dar una charla sobre ecuaciones diferenciales fraccionarias. Pero yo soy editor de una revista de bastante alto impacto dinámica y hay mucha gente trabajando sobre el tema. Por eso estoy leyendo más sobre el asunto para saber a quién se lo mando a referear los trabajos. Entonces, si te interesa el tema, después, Martín, contactame en privado y conversamos. Pero no sé lo suficiente como para ponerme a hablar en una clase y en público sobre el tema. Y sobre si sufre Santi detrás de cámara, le podemos preguntar a Santi. Santi, ¿vos qué decís? ¿Estás sufriendo detrás de cámara? Buenas. Justo me había ido a preparar el mate, así que no escuché. No, porque estábamos hablando de hacer alguna práctica de Cindy. Y entonces Mm. pues nos copamos ahí discutiendo Cindy, los ejercicios, hacer un ejercicio sencillo. Les mostraba un ejercicio sencillo de Cindy. Y Sí, creo que Juan estaba preparando algo. era Juan, ¿no? Listo, ahí está. Buenísimo. Sí. Y Facu preparó una clase re linda sobre embeddings hoy. Sí. Muy lindo. Bueno, yo lo que tenía ganas, Santi, es ir redondeando un poco el curso. Entonces, Bien. tenía ganas de, probablemente la clase que viene, hablar de modos empíricos, proper orthogonal decomposition y cosas así. Y después tenía ganas de hacer una última clase que tuviera en parte una charla. Les quería hablar de tema de sueños y aplicaciones de eso, algo divertido, y una charla un poco editorial también sobre el tema del modelado, interdisciplina, epidemiología y temas un poco más de actualidad. Eh, y medio ir redondeando la parte de las teóricas. Eh, así que nada, Bien. genial. Y sí, ya estamos en julio. Y seguimos en cuarentena. Bueno, buenísimo. Escuchen, me parece que, yo no sé, no lo seguí, pero a mí me parece que el tema de los sandwichitos vino re pobre. Yo les di un libro lleno de typos y de porquerías para que se hicieran una panzada y me parece que con 3 sandwichitos de miga voy a quedar como un duque. Eh, nada, si no se ponen las pilas, yo llevo 4 o 5 sandwichitos y tendrá que ser solamente bebidas, no sé. Ahí está. Bueno, genial. Che, entonces también andará Facu por ahí con su
con su clase? Sí, hola. Ahí ¿Qué está. tal? Bueno, buenísimo. Che, lo que sí tenemos que hacer, Santi, es ver si programamos entonces durante estas últimas clases el tema de estas últimas prácticas y el tema de cómo podemos hacer resumir el asunto de las evaluaciones. Sí, sí, yo de eso, todavía estamos grabando. Si querés, de estas cosas organizativas podemos dejarlas fuera de Que la